A continuación escucharemos al apóstol Sergio Cabello de Venezuela. Y pues bueno, bendiciones para todos. Aquí estamos ya avanzando en el curso de la vida de Pablo y sus cartas. Hoy estamos en la clase 8C. La clase 8C nos trata sobre, acuérdense que estamos viendo tanto la vida de Pablo, cuando comenzó su vida de misionero, ya sabemos todo eso, ¿verdad? ¿Dónde lo comenzó? ¿Con quién lo comenzó? ¿Dónde lo llamaron? ¿Dónde estuvo? Pero también estamos viendo sus cartas. Y paralelamente estamos viendo el libro, la primera carta a los Gálatas. ¿Por qué la primera carta a los Gálatas? Porque en su primer viaje misionero, ¿a dónde fue Pablo? A Galacia. A Galacia. Y por ser Galacia, pues se habla de los Gálatas. ¿Cuántas iglesias fundó en Galacia? 4. ¿Cuáles fueron? Antioquía de Pisidia, Iconio, Litra y Derbes. ¿Y dónde fue que lo apedrearon? En Listra. Ajá, bien, ya estamos aprendiendo. ¿Y por qué decimos Antioquía de Pisidia? ¿Por qué no decimos Antioquía solo? Porque hay dos Antioquías. Porque hay otra Antioquía, la cual. Antioquía de Siria. Oiga, de ahí, esa era la iglesia madre de donde salía el apóstol Pablo. Quizás muchos pensaban que salía de Jerusalén. No, la iglesia madre donde Pablo salía de su vida de misionero era la iglesia de Antioquía de Siria. Iba y venía, iba y traía reporte. Y anoten por ahí, por si se me olvida, el primer viaje misionero duró aproximadamente 2 años. Sí, lo que Ajá. Yo quiero ser misionero. Bueno, te van ahorita en el 2025 y llegan en el 2027. Ay, no, pastor. Ay, bueno, eso era los viajes misioneros antes. Ok, Gálatas, estamos por Gálatas 4:8. ¿Quién lo lee? Para yo ir descansando un poco la garganta. Gálatas 4:8 en adelante. Acuérdense que Pablo ya había hablado de tumbar la pared que dividía, ¿verdad? Y que no podemos volver a la esclavitud de la ley de Moisés, que ahora solamente en Cristo, que eso es lo nuevo que estaba predicando Pablo. Lea, por favor. 4:8 dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Párate ahí, yo voy dando las observaciones. Me gusta la parte que dice el verso 9, más ahora conociendo a Dios, o más bien, o mejor dicho, siendo conocido por Dios. A veces nosotros hablamos, no, porque yo recibí al Señor, porque yo busqué a Dios. Tú ni recibiste, tú ni buscaste. A Dios te buscó, Dios te conoció, Dios te trajo, Dios te tocó, Dios te llamó, Dios quiso, Dios quiso. Entonces a veces también yo oigo por ahí y a veces a mí se me sale y trato de corregirme. Me gané un alma para Cristo. ¿Qué te ganaste tú? Tú no te ganaste nada. Tú tocaste el corazón. Tú llegaste al alma. Tú llegaste al espíritu. No. Agradece. Oye, gracias a Dios. Dios tuvo misericordia y por medio de mí le llevé una palabra y él le tocó. Pero la religión nos ha echado a perder hasta el vocabulario, hermano. ¿Ves? Sigamos. El que quiera hacer algún comentario también dice, pastor, eso me llamó la atención. Entonces Casimira viene y nos lo explica. Ok. Dice, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Me paro ahí. Fíjense, hermano, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Eso es de la ley, eso es lo de la ley, ¿entiendes? La fiesta de los tabernáculos, la fiesta de la Pascua, los días de luna, todas estas cosas eran de la ley. Y como a los Gálatas, ya lo vamos a explicar más adelante, le fueron a meter el otro evangelio. Sí, está bien que hayan aceptado a Jesús, pero hace falta la ley. Y nos reímos o nos asombramos, pero hoy en día también, hermana Carmen, baje más a la cámara, que le vemos nada más de la nariz para arriba. Perdón. Y usted es muy buena moza por verle nada más la nariz. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, hermano, en las iglesias, y cuando hablo iglesia, yo quiero que no se vaya nada más a la iglesia donde usted y yo asistimos.
porque entonces puedo correr el riesgo de que usted sin querer diga al hermano, yo no estoy hablando de una iglesia específica. Y yo que ando en varias iglesias y conozco muchas iglesias, entonces yo hablo en las iglesias y por las redes se ven muchos casos, ¿verdad? Que aparte de Jesús ponen normas y ya no debe haber esas normas, hermano. Es la fe en Jesús. Nos quieren obligar a dar frutos. Pastor, ¿y qué es eso? ¿Usted es loco? Sí, nos quieren obligar. Los frutos de una mata, ¿cómo salen? Una mata de naranja, una mata de uva, una mata de... ¿Cómo salen los frutos? ¿Obligado a la fuerza, la mata puja o salen natural? Naturalmente. Natural. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Jesucristo dijo, yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador, vosotros sois el pámpano, separado de mí nada podéis hacer, mas pegado a mí dará mucho fruto. Ninguna mata puja, una mata de coco, una mata de guaremelo. No, eso sale normal. Agarra la idea. Entonces también traemos lo de las ley de Moisés, altar. Hermano, mire, el que quiera llamar eso altar, pero eso bíblicamente no es ningún altar. ¿Para qué servía el altar antes en en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés? ¿Para qué era el altar? Para llevar el sacrificio. Ay, ¿cómo llevaban el sacrificio? ¿Vivo o muerto? Vivo. Vivo. Estaban allí, ¿no? No, estaba Al muerto. altar. ¿Cómo lo montaban? Muerto. Muerto. Y después que lo montaban muerto en el altar, ¿qué le hacían? Le sacaban sangre. le sacaban Ajá, la- no, ya lo montaron en el altar. ¿Qué era lo próximo que venía? Y no, Lo quemaban, lo cocinaban. Pegarle candela. Entonces, mira lo que tú me estás diciendo. Pasa al altar. O sea, yo voy ahí para que me maten, para que me pelen, me saquen todo y me peguen candela. Entonces, por eso se mete el altar, es el lugar santo, el lugar santísimo. Ya eso no existe, señores. Cristo, cuando murió, les recomiendo la clase que le di a la gente del libro 5 ayer, se llama La sepultura de Cristo. Cuando Cristo murió, el velo del templo se rasgó en dos y Hebreo dice, ahora podemos entrar tranquilamente. Porque fíjese, hermano, métale cabeza a esto. No puede pasar acá si no están en santidad los que predican, los que cantan, los que dirigen, los que avisan, los que raca, taca, 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 taca. Ahí abajo, ¿y puedo estar? ¿La agarró? Arriba es santo. Abajo medio santo, un cuarto es santo, tres cuartos es santo. O es santo en todos lados, arriba y abajo. Cuando digo arriba, estoy hablando de altar. Lo que llaman altar. O somos santos nada más en la iglesia y por la calle no somos santos. Del trabajo no somos santos. Yo sé que les explota la cabeza, pero este es mi trabajo, hermano. Estoy hablando conforme a la Biblia. Entonces Pablo le está llamando la atención a ellos, que guardan días, que guardan esto, que guardan meses, que guardan lunas. Y nosotros hacemos lo mismo también. Traemos el altar, como ahora le cambiamos el nombre. Ese es el lugar santísimo. Venga acá que aquí está Dios y atrás en el último puesto no está Dios. O sea, yo quiero que ustedes piensen, y estoy hablando de iglesia general. Dios está en todos lados. Cuando usted llega a la iglesia, ¿quién llega? Cuando usted llega a la iglesia, ¿quién llega? ¿Usted y quién más? Espíritu Santo. Ajá, Dios con nosotros. Entonces, El ¿para qué lo Espíritu invitamos? Santo. Entonces, ¿para qué lo invitamos? Porque Él está con nosotros. Pues, pero ¿para qué lo invitamos? Que venga. No, no lo podemos invitar porque él ya va con nosotros. Exacto. Y cuando nos vamos, También se va. ahí está. Pastor, ¿cómo Ven. fue? Perdón. No podemos llegar a la iglesia, ahora vamos a orar, Espíritu Santo, ven. No, yo llegué, él está aquí conmigo, no sé con los demás, pero él vino conmigo. ¿Entiendes? Y me voy de la iglesia, me voy con el Espíritu Santo. Donde usted y yo no vayamos, vamos con el Espíritu Santo, sí o no. Vamos a la vida. Sí. Ajá. Eso nos abre el entendimiento. Diga, hermana Lourdes. No, pensando que esto es algo generalizado en todas las religiones, en todas las iglesias. Lamentablemente. ¿Por qué esto sucedió en la historia? No, la iglesia? no es la historia, le voy a explicar. Cuando pasamos del Antiguo Testamento al Nuevo, había una sola iglesia católica, que lo que significa católica es universal. Eso es lo que, eso es lo que significa católica. Católica universal. Universal. Cuando hubo la reforma, porque la iglesia esa católica se desvió, había las bulas papales que yo te compraba la salvación, había el orar por las obras, todo eso se mochinchó juntamente con los emperadores que empezaron a mandar ahí.
Cuando hay la reforma, que este señor Lutero dice, no, la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Entonces se rompió esto, lo que llaman el cisma en la Iglesia Católica, pero se trajeron muchas costumbres. Y entonces, lamentablemente, muchos líderes, no con mala intención, pero sí en ignorancia, trajeron todo eso y nos lo pasaron a nosotros. ¿Y qué pasa? Se ha multiplicado y hay un axioma en el derecho que dice que la costumbre se hace ley. Ahora, para romper esta costumbre, uno corre el riesgo de que lo señalen de falso profeta, pero cuando yo voy a la Biblia, le digo, no me importa si me señala, si la Biblia dice que es así. ¿Ves? Entonces, ya nuestro camino a Cristo está abierto. Por medio de Jesucristo podemos llegar a la presencia de Dios. No tenemos que guardar ritos, ni normas, ni sacrificios, ni tenga que dar fruto. No, eso sale solo, mis hermanos. Es igual que usted va a adorar a Dios. Y entonces, ¿y cómo lo adoro? No, esa adoración le sale sola. Y si lo está dirigiendo a alguien que canta bonito, mucho mejor. Pero no es que usted está obligado ahí. No. Ellos cantan bonito, yo canto feo, entonces yo canto bajito. Para que no se oiga, pero lo canto con alegría, dígame. No, una pregunta. Una respuesta. En cuanto a eso de que salen solo los frutos. Ya. Ok. ¿Cómo entonces explicamos que hay que pregunto, ¿no? Es lo que aprendí. Está casi mira, para estar lista para responder. ¿Cómo cultivamos esa relación en el Espíritu Santo para al uno tener esa relación, pues se manifiestan esos frutos del Espíritu? Es que ya hay una mala interpretación de la palabra fruto. Pensamos que fruto es si yo paso a predicar, si el otro canta, si yo entiendo acá. No. Cuando la Biblia habla de fruto, es los frutos del Espíritu Santo. Sí, amor, por eso. Gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza. Contra estas cosas no hay ley. No hay ley porque no hay un mandamiento. Produce fruto. Eso es lo que yo quiero que... Sí, eso es lo que yo entiendo. Entonces, ¿cómo es eso? Intimidad con Dios. Usted, si tiene su esposo, usted sabrá qué le agrada a su esposo, si es el café con leche, si es solo, si es con mucha azúcar, si es con una pupusa ahí. No, a él le gusta el mangú. No, a él le gusta son los tacos. A él le gusta esto. Entonces, usted sabiendo lo que le agrada a su esposo, usted lo hace. Ahí hay comunión. Lo mismo nosotros con nuestro Padre, por acá. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? Bueno, lo primero es que yo no ande en pecado. Ya con eso usted ganó medio mundo. Entonces, el Espíritu Santo la va a dirigir, ahí le va a revelar qué es lo que usted debe hacer, porque lo primero y principal, usted se está absteniendo de pecar. Y la intimidad de Dios con usted es muy diferente a la intimidad mía con Dios. A lo mejor usted se jala 2 horas ahí, desde las 3 de la mañana hasta las 5 de la mañana. No. A lo mejor yo oro 10 minuticos y después que haya desayunado y tenga fuerza y me haya pegado calor. ¿Entiendes? Entonces, pero cada quien es cada quien. Los frutos salen solo siempre y cuando estemos en los caminos del Señor, con el Señor, no haciendo lo que nos mandan acá. Estamos, dime, Casimiro. Es como dice usted, sí, es como la relación que uno lleva profunda en el Señor, porque si vamos a suponer otra viene y está profundizando, buscando del Señor y está teniendo esa relación continua de cerca ahí, y yo pues estoy medio tibia, entonces ¿cómo voy a generar frutos? Por más que trate, lo podré, pero no al igual que la otra persona que está en el conocimiento de la palabra del Señor y llega, sabe cómo esos frutos llegan, porque a través de que Él te está hablando y son frutos que vienen saliendo. Seguro, que así es, pero eso es voluntario. Yo no la puedo obligar a usted, busque al Señor. Porque entonces cuando yo la regaño, la grito, la presiono, la pego contra la pared, usted lo va a hacer por acallar su conciencia porque me respeta, yo soy la autoridad. No, la relación es lo que fluye usted. Es igual que el marido que maltrata a la esposa. Tú sabes que cuando yo llego, quiero la comida aquí lista, caliente,
La mujer puede que se lo haga, pero ahí no hay gozo, ahí no hay alegría. Si le puede pasar un laxante para que se vaya al baño directo, se lo tira ahí. Pero si la mujer está agradada de su esposo, se lo hace con gozo, con alegría, sin que el marido le diga que llega a las 5. Ya está. Y lo mismo el marido con la esposa. O sea, eso es muy personal. No hay horario para orar, no hay cantidad de tiempo para orar, para ayunar, para leer la Biblia, para cantar, para adorar a Dios. No, no lo hay, no lo hay. Usted puede ir una vez al mes a la iglesia y tiene más comunión que yo, que a lo mejor voy miércoles y los domingos y soy el primero que llego y soy el último que me voy. Pero Dios sabe por qué llego el primero, Dios a lo mejor estoy echando el ojo. Dios sabe porque me voy de último, a lo mejor buscando algo mal puesto para, ¿entiende? O sea, y usted que va una vez al mes y ora 5 minutos, pero su corazón está limpio para con Dios y busca agradarlo, Dios conoce. Como dijo el pastor el domingo, todos daban de lo que les sobraba. Y la viuda como Dios, de todo su sustento. Ah, dio bastante. No, no, dos moneditas. ¿Y qué dio Jesús? Que hecho todo lo que tenía Jesús, le echó el ojo. ¿Ves? Entonces, y los otros que echaban mucho, sí, pero de lo que les sobraba. Por eso le digo que no se puede obligar a nadie, porque ya somos salvos en Cristo. Lo demás es mi relación con Dios. Diga, doctor, ya dígame, hermana Lourdes. Otra pregunta que le tengo es en cuanto a Pablo cuando recibe la revelación de la palabra y la lleva a los gentiles, porque se da cuenta cómo en el Viejo Testamento todo indica que Jesús es el Mesías y que en él es a través de él que es, ¿verdad? Todo lo que está en el Evangelio. Ahora, a través de los años hemos visto que hay diferentes interpretaciones de la palabra por diferentes grupos dentro del mismo cristianismo. ¿Cómo podemos entonces nosotros alinearnos a lo que la palabra que quizás en el 1800 lo interpretaban de una forma y ahora lo están interpretando de otra forma? Ok, le explico. Primero, hay diferentes corrientes de interpretación de la Biblia, pero para determinados temas. Le explico. Ejemplo, uno cree que la salvación se pierde y otro cree que no se pierde. Ese es un tema, pero eso ni influye para aceptar a Cristo, primero. Entonces, pero por lo demás, fíjese que los puntos importantísimos, si lo creemos, Padre, Hijo, Espíritu Santo, salvación en Cristo, Espíritu Santo guía, Dios Padre creador, santidad, apartado del pecado. Ahí no hay diferencia con nadie, son doctrinas puntuales, que es otro ejemplo, que nosotros usamos velo. Ah, ellas no usan velo. ¿Entiendes? No, que el que no usa velo, no, otro. Yo uso pantalones, en las hermanas aquí no usan pantalones, aquí se pinta, aquí no, pero cuando usted busca todos esos puntos, ninguno son puntuales. Okay. Pero no termina ahí. Hay otro punto entonces, hay demasiados líderes, predicadores, maestros, pastores, evangelistas, apóstoles y profetas que son ignorantes de la escritura y que son verdaderos hombres y mujeres de Dios. Lo que es que son ignorantes, no conocen de las escrituras, no buscan aprender. Usted lo ve cuando dice, no vale, no hace falta título, no hace falta aquello, y yo por dentro, y la metida de pata que estás haciendo. ¿Entiendes? ¿Sabes quién yo sí le acepto a eso? A alguien que tenga estudios, y yo sé que es así, que diga, mire, los estudios no lo es todo. Es la comunión con Dios, es la humildad, es la sencillez. Oh, un hombre que ha estudiado, un hombre que se ha preparado, puede decir eso. Pero una persona que no se ha preparado, ¿con qué moral viene a decirle a otro? No hace falta estudio cuando tú estás metiendo la pata. Y se lleva, y entonces enseñan así a la iglesia, y después para que esa iglesia aprenda, mire, Dios hizo ayuda a Dios. Porque si mi líder no aprende, para que yo voy a aprender, y si él dice que es torcido, yo no le voy a aceptar a nadie que me diga que está derecho.
Por eso es que yo lo enseño, la Biblia, y usted escoge. Yo siempre he dicho, yo me puedo equivocar y estoy dispuesto a que me corrijan. Eso sí, por la escritura, nada que a mí me dijeron que yo vi una sombra, que viene el querubín protector, el arcángel Miguel, su santidad, su eminencia. No, yo acepto lo que dice la Biblia y en su contexto. ¿Ves? Y el día que yo estoy equivocado, yo equivoco. No ha pasado nada. Entonces, por eso es que estamos estudiando la palabra sin apuro. Yo estoy como Camilo Cifuentes. Yo afán no tengo. Y yo sé que este tipo de enseñanza revientan a mucha gente y a veces hasta le cogen miedo y mejor se aparta. Bueno, pero yo no puedo, para que no se vaya, para que no se asuste, decirle lo que no es. Yo prefiero, no, y prefiero que me señalen, pero cuando me señalan y vamos a la Biblia, yo puedo dormir tranquilo, porque estoy enseñando con la Biblia en mano yo y la Biblia en mano usted. Esta es la diferencia de este instituto, es que todas las preguntas que hay las resolvemos en el momento, y si hay que alargar el curso, lo alargamos. Dime, Daniela, ¿cómo vamos? Estamos bien. Siga, Robert, el 12. Seguimos, dice, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Aparte ahí. Hermano, sabe que textos y las otras versiones dan a entender que Pablo se enfermó en su primer viaje misionero. Por eso es que se quedó tanto tiempo en Galacia. Se enfermó y no lo despreciaron. Él dice, no, no, yo me enfermé en Galacia, me quedé. No sé si alguien tiene la versión, traducción lenguaje actual, para que me lean ese versículo. El versículo 13, traducción lenguaje actual. Entonces Pablo se enfermó en Galacia y él dice, pero ustedes se portaron bien y no me despreciaste ni me desechaste. Y ¿Qué es lo que- dice, Ah, sí, como ya saben, cuando primero les prediqué el mensaje de salvación, lo hice debido a una enfermedad que sufría. ajá. Y Dios habla hoy también. Dios habla hoy para que vean que se enfermó el hombre cuando Perdón, llegó. esta es la Dios habla hoy. Ajá, traducción lenguaje actual entonces. ¿Cuál es el verso? 4:13, 4:13, El 4:13 en la traducción lenguaje actual. lenguaje actual dice, sino que me enfermé ¿Ves? y por eso tuve que pasar un tiempo en Galicia No, en anunciándoles, Galacia, no, en España no, en Galacia. anunciándoles las buenas noticias. ¿Ves? Se enfermó en Galacia, hermano, y se quedó un tiempo predicando. Entonces Pablo no se puso a quejarse. Ay, me enfermé, yo me devuelvo para Antioquía, decir que no, trabajando. Y dice, no, ustedes se portaron muy bien conmigo. O sea, yo no le estoy reclamando a ustedes nada, solamente le estoy diciendo, déjame cambiarme los lentes, ¿vale? Con razón no me veía tan hermoso. Ajá. Ok, este no tiene reflejo. Pablo decía, no, yo no le estoy reclamando a ustedes, yo solamente le estoy diciendo que cómo es posible que van a buscar otro evangelio cuando yo les prediqué, si ustedes se portaron bien conmigo. Es más, yo me enfermé en Galacia y ustedes no me despreciaron, me recibieron como un ángel del Señor. Ya, agarran el contexto ahora, ¿verdad? Porque él empezó diciéndole, oh, Gálatas insensato, ¿cómo es posible que se hayan apartado para otro evangelio? No es que haya otro evangelio, sino que hay quienes los perturban, que quieren que ahora se circunciden. O sea, Pablo entró dándole duro y después va bajando y le dice, no, no, yo no tengo nada contra ustedes, digo, ustedes me quieren a mí mucho. Siga, doctor. Dice, y entonces dice, y 15 dice, ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Juan, parece ahí. Hay gente que dice que Pablo estaba enfermo de los ojos cuando se encontró con Jesucristo que se quedó ciego. Bien, sí. Que desde ahí no, porque ya vimos que en la otra versión dice que se enfermó estando en Galacia, no que llegó enfermo de los ojos a Galacia.
Él solamente está poniendo un ejemplo como usted y yo lo podríamos hacer. Es más, nosotros podemos decir ahorita, por lo menos en Venezuela se usa mucho este refrán. No, no, yo me quito la comida de la boca para dársela a él. Eso no está diciendo que me voy a quedar yo sin comer, sino que yo lo quiero, yo lo comparto con él lo que tenga. Me agarra la expresión ahora de Pablo. Ustedes, si es posible, si hubiesen sacado los ojos para dármelo a mí, entonces muchos dicen, a ver, la enfermedad que tenía en los ojos. No podemos decir lo que la Biblia no dice, ¿ves? Entonces, cuando no vemos otras versiones y nos quedamos con una sola, llegamos a conclusiones erradas. Pero ¿por qué no leemos otras versiones? Hermano, por flojera, porque la tenemos a la mano. Y es más fácil leer una que leer tres, ¿sí o no? Sí. Así es. Pero si leemos tres no tenemos el asunto completo. Completo. Hay que aprender a leer tres versiones. Yo lo hago, hermano, cuando tengo dudas, cuando no estoy claro, cuando quiero saber, yo leo en esta forma. Primero Dios habla hoy. Si tengo dudas, voy y comparo con Reina Valera 1960. Y para terminar, traducción lenguaje actual. Porque en boca de dos o tres testigos conste todo asunto. Y si tengo todavía una duda, me voy a nueva versión internacional. Y si todavía tengo, por allá hay una Biblia loca, rara, extraña, que se llama la Biblia Pichita. No me pregunten de eso, pero yo he tenido que buscar la Biblia Pichita para hablar de las 10 vírgenes. Bueno, pero seguimos. Esos son otros puntitos. Para que vea cómo se debe de leer la Biblia. Deje el apuro, deje la carrera. Lea 2, 3, 4 versículos y tránquese ahí y escudriñe, apriete, muerda, consulte. Y después que esté claro, siga adelante. Seguimos. Dice, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Párate ahí. ¿Cuál verdad? Lo que él empezó diciéndole. Gálatas insensato. ¿Se acuerda cómo empezó él, verdad? Gálatas insensato. Había empezado por la carne, por el espíritu. Ahora van a terminar por la carne. Entonces él dice, y después dice, y yo me enfermé. Y yo sé que ustedes me querían mucho, que hasta los ojos se lo hubiesen sacado por mí. Ahora, me he hecho su enemigo por hablarle la verdad. Le estoy diciendo que no me estén guardando la ley de Moisés, que no guarden día, semana, luna, meses, que no se circuncide, que no guarden la ley de Moisés. Pregunto aquí entre nosotros, ¿habían visto el libro de Gálatas desde este enfoque? No. ¿Eh? No. Entonces, el contexto, juntamente con el libro de los Hechos, es que nos hace entender estas cosas. Seguimos. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros, para que vosotros tengáis celo por ellos. Párate ahí. ¿De quién está hablando ahí el apóstol Pablo? De los falsos maestros y profetas. Exacto, ¿eh? Tienen celo por vosotros, ellos están celosos, viendo cómo nos quieren a Bernabé y a mí, ¿verdad? Pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros, o sea, de Bernabé y de Pablo, para que vosotros tengáis celos por ellos. O sea, ellos lo que quieren es que así como ustedes nos aman y nos quieren a nosotros, los quieran a ellos. Entonces se están mostrando como más santos. No, no, no es solamente Jesús. No, chico, tienes que guardar la ley de Moisés. Eso tiene como 2000 años. No, tienes que circuncidarte para que lleve la marca en tu cuerpo. No, tienes que guardar los meses, las lunas nuevas. Tienes que guardar la fiesta. Y todo eso suena espiritual, que es el problema que tenemos hoy en día. Que dicen lo que era, pero después dice, y Ramanda, Pío, Saba. No, aleluya. Dios me dijo, estoy viendo, yo siento. Y uno, no, miren, no me hagas pecado, sigue leyendo. No es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con Es vosotros. verdad, es bueno mostrárselo en todo, no solamente cuando estoy aquí con ustedes. O sea, ustedes tienen que amarme en todo tiempo, cuando estoy aquí, no estoy aquí, le llama la atención o no le llama la atención. Siga. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Por qué él dice eso? ¿Por qué él dice eso? Tiene que volverlo y repetirles otra vez. Exacto. ¿Sabe por qué? Porque le habían ensuciado la mente a los Gálatas con eso de la ley de Moisés. Y yo entiendo, hermano. No se me haga el que no es así. Yo entiendo porque le veo los rostros
Yo no soy profeta ni hijo de profeta, yo lo que veo, a veces los veo que se les frustra el ceño, se me pone en serio, después aflojo. Estoy hablando de esto y del otro grupo, cuando yo les hablo acá, pero es esto. Pablo le pasó lo mismo con los Gálatas. Ya los Gálatas estaban viendo feo a Pablo porque Pablo, puro Cristo, eso está muy suave, eso está muy suave. Él me manda a guardar la ley, él me guarda a circuncidarme. Ellos dicen que hay que guardar las meses. Mire, y Moisés lo hacía, y Sansón lo hacía, y Saúl lo hacía, y Samuel lo hacía, y los profetas. Y ahora tú dices que no. Tú estás mundano. ¿Ves? Eso es lo que estaba pasando. Eso es lo que está pasando. Y entonces eso es lo que pasa cuando tenemos una mentalidad religiosa de que tu fidelidad me persigue, como hablamos el domingo pasado, la vez pasada. Entonces hay que ver las cosas. Por eso es que yo le digo, después que yo le diga todo este palabrerío a la luz de la escritura, usted se va y dice, Señor, el pastor Sergio está diciendo lo que es, o está todo rodándome. Entonces, ahí está la Biblia y usted lo ve y puede preguntar todo lo que quiera. Ok, vamos bien, vamos entendiendo. Y hay paz en mi vida. Siga. Que dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a ¿Eh? vosotros. Quisiera estar presente para cambiar de tono, pero es que no puedo. Pero era por el celo, ¿verdad? Por quererlos cuidar. Ok, preguntas hasta acá. Ahí están las preguntas que le hace acá. Esas son las preguntas que usted tiene que responderlas. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Entendieron bien este capítulo 4? Pregunta, Daniela, que tiene la mano levantada. Dime, Daniela. Ajá. Solo tengo el duda de si me puedes explicar el último versículo que leímos, el 20. El 20, quisiera estar con vosotros ahora mismo, porque esto es una carta que él está escribiendo. Ujú, Entonces él dice, porque acuérdate que el primero, en el capítulo 1, lo llama Gálatas insensato. ujú, Y sí, después le dice, tan necios sois. Y después le dice que habiendo comenzado por el Espíritu, ahora va a terminar por la carne. ujú, Entonces él empieza a reprender. Dime pues, ¿recibiste el Espíritu por fe en Cristo o por la ley de Moisés? Entonces le está hablando duro, ¿verdad? Le está hablando duro. Y después él ujú, dice, ujú, cónchale, vale, yo quisiera estar allá para cambiar de tono, para hablarle más suavecito, pero no puedo, tengo que hablarle duro ujú. para que ustedes entiendan. Yo aquí estoy sufriendo como dolores de parto otra vez por ustedes. Entonces, hay veces que hay que hablarle duro a la gente para que puedan entender. Ok, Ok, perfecto. gracias. Dime, ok, dime, hermana. Eso que dice el 19, dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Eso es decir, como estar, como usted cuando dice, ahí estoy hasta que aprendan. Y él decir, ahí estoy hasta que Cristo sea formado en Sí, ustedes. porque resulta que los fariseos le metieron por decir cizaña, le dijeron, no es Cristo solamente, tiene que ser la ley de Moisés y empezaron a hablarle, guarda los días, guarda los meses, guarda los ritos, haz sacrificios, circuncídate, guarda el sábado. Que entonces entre todas esas cosas dejaron de ver a Jesucristo. Y Pablo le dice, yo tengo que otra vez hasta que Cristo sea formado en ustedes. O sea, vuelvan. No es que Cristo se les fue. No, 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 no. Cristo estaba ahí, pero lo que él quiere decir, hasta que ustedes vean que es solamente Cristo, que no hace falta más nada. Y eso es, casi mira, también para el día de hoy. Hoy en muchas iglesias hay muchos mandamientos locos, mandamientos extraños, mandamientos que ni van ni vienen, que la salvación es en Cristo solamente y la comunión es en Cristo. Nadie puede obligar a otro a que no peque. Yo no te puedo obligar a ti ni el pastor a que tú no peques. Si tú quieres, pecas. Punto. Y la gente va a decir que no. ¿Cómo te obligamos? No. ¿Ves? Pero entonces si te amamos, oye, hasta aquí se le revela a Casimira que tiene que hacer esto. Ok, entonces oramos y te motivamos, te alentamos. Pero si tú no quieres, ¿qué vamos a hacer? Y entonces ahora se meten en la iglesia
que si la unción, que si la sal, traen sal, ven acá para anular maldición, que si cómprame esta pulserita roja que dice paz y salud, que si el agua bendita del Jordán, que si el río de Jerusalén, el aceite de Jerusalén, que si la espada de David, que muchacho y tantas loqueras, hermano, que hasta miedo me dio. Gracias a Dios que donde estamos es una iglesia sana, yo. Es una iglesia sana. Si no, yo personalmente no estuviera ahí, pero ahí estamos en una iglesia sana, gracias al Señor, con un buen liderazgo. Eso yo lo reconozco y lo confieso públicamente. Pero hay muchos lados que hay mucha loquera rara, loca y extraña. Ajá. ¿Pregunta o seguimos para la otra clase? Ajá. Dime, Rosángel. Dígame, pastor. No, te pregunto, ¿tienes algo por ahí? Oh, no, todo bien, todo bien. Y en cuanto a lo que usted dijo ahorita sobre ver varias versiones, realmente a medida que vamos estudiando, no sé si a los demás le pasa, a veces yo una pregunta me quedo, cuando lo leo en la Reina Valera, me quedo, digo, no, tengo que irme a las otras versiones para entender realmente qué es lo qué es lo que realmente Para que debo te aclare. contestar. Sí. Exacto, entonces, pero eso lo hace el que no tiene flojera de lectura y el que quiere aprender. Porque el que no lo leyó, no lo entendió así, entonces, que danos de nuevo, qué sé yo, qué es eso de nuevo, ¿entiendes? Y sigue para adelante. Que lo increpó, ¿qué es eso? Increpó. Y el otro lee por allá que es superchería, ¿qué es eso? No, ahora usted tiene que aprender que palabra que le aparezca, que usted no sea el significado, aguántate ahí. Déjame buscarlo, que para eso hay una AP del diccionario. Leo el significado, entonces se lo pongo al contexto que estoy leyendo. Si necesito más claridad, voy a la Dios habla hoy. Si necesito más claridad, voy a la traducción lenguaje actual. ¿Se dan cuenta? Y si quiero estar claro, entonces voy a buscar comentarios para ver qué dice otro tipo de personas. Y si quiero todavía estar más lúcido, voy a gente que yo sigo y busco el tema. Un ejemplo, Pedro Pérez, el rapto, por decir algo. Voy a ver como yo sé que Pedro Pérez es un hombre que sabe, yo voy a ver qué quiere decir Pedro Pérez del rapto. Entonces, entre el diccionario, tres versiones, comentarios y una predicación de un hombre que sabe, oye, tengo que ser muy bruto para no entender yo también. ¿Ves? Pero entonces eso me lleva a mediodía y resulta que el otro ya terminó el libro, la carta y va para la otra y yo todavía estoy pegado en 3 versículos. Pero la diferencia está después en el conocimiento y en la aplicación. ¿Ves? Así que no corran leyendo la Biblia. Mientras más lento, mejor. ¿Ok? Entonces, Pastor, ¿puedo hacer un comentario? claro. En el verso 12 que dice, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo. Ajá. Cuando yo leía a Pablo hablar, leía sus cartas, lo veía como un hombre prepotente, como que el cheche, porque era lo que, leyéndolo por encima, cuando ahora lo estoy leyendo y uno entra a entender en las otras versiones lo que significa eso. Mira, hermano. Como él entonces llegaba a relacionarse, a bajarse con los demás iguales, a compartir con los demás. Sí, Y entonces pues cambia la mentalidad de... Es más, vamos a leerlo en Dios habla hoy y traducción de lenguaje actual, para que usted vea cómo dice. Vamos a leer ese versículo, vamos a buscarlo en Dios habla hoy y traducción lenguaje actual. Exacto, ¿no? En traducción lenguaje actual dice, hermanos míos, yo les ruego que se amolden a mí como yo me he amoldado a ustedes. ¿Viste? No hay altivez, sino mira, así como yo quiero que, así como yo soy como, me dice como ustedes se hagan como yo, para que haya un mismo lenguaje, una misma afinidad. No hay altivez de ningún lado. Es muy bueno ese comentario que usted hace. Pero eso lo hace, cuando uno llega a entender las cosas en su contexto, le encuentra más sabor y, esto está bueno. Entonces, uno lo que hace es repetírselo y eso se le graba a uno en el corazón. Cuando el Espíritu Santo necesite recordándolo, no lo va a hacer recordar. Y en la clase, en el libro, dice que
vayamos a Primera de Corintios 9, 20, 22, donde Ajá, que dice que me he hecho a los judíos como judío, a los sujetos a la ley como sujetos a la ley, a los que están sin ley como si estuviera sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar y salvar a algunos. Exacto. Pablo no andaba con prepotencia, no. Cuando había gente que no conocía la escritura, no venía a decir que él sabía, sino que se bajaba a hablar. Cuando hablaba con los judíos, se hacía como que estaba bajo la ley, no estando bajo la ley. ¿Ves? Me he hecho igual a todos para alcanzar a algunos para Cristo. Eso es lo que debemos hacer nosotros. Por eso es que yo enseño a los alumnos que debemos aprender, pero a ser humilde y sencillo. ¿Ves? Ser humilde y sencillo. A mí cuando me preguntan, ¿cómo quiere que lo presente? ¿Como el pastor, como doctor? No, no olvídese de doctor. Pastor, y si puede pasarme sin decir pastor, mejor. Ok, entonces ahora entramos a la clase 9A. Pablo predica en Galacia. Vamos a echar rapidito un repaso. Bien, yo voy preguntando y te va diciendo. Sí, rapidito. Ya. Ok, vamos a arrancar de Pablo sale de Jerusalén respirando amenaza. ¿Hacia dónde? Hacia Damasco, Hacia Damasco, persiguiendo a quién. a los Cristianos. cristianos. Ah, y en el camino, ¿qué pasó? Que es Una- un Dios se encuentro encontró con el Ajá. Señor. ¿Cómo entra a Damasco? ciego. Con los ojos Ciego, ahí va una persona llamada Ananías. Ananías, le ora. ¿Qué pasó con Pablo? Se le cae la que vean los Ah, Ama, recibe el vista. Espíritu, se Ahí bautiza. Cobra mismo, la vista. ahí mismo. ¿Qué pasa después que recibe la vista nuevamente? se lo se bautiza. bautiza, Se bautiza, empieza a predicar y por ahí coge hacia dónde? Arabia, Arabia. ¿Cuánto tiempo dura en Arabia? 3 años. 3 años. Después se devuelve para dónde? A Jerusalén. A Damasco. No, para Damasco. A Damasco. Que Es a empieza a Damasco. predicar ahí, que quieren hacer la gente, los judíos con él, Lo quieren matarlo. Quieren matar. matar lo que hacen los hermanos. Lo sacar. Lo ponen en una Una canasta, lo baja y Pablo se va hacia dónde. Jerusalén. Cuando llega a Jerusalén, todos los hermanos lo abrazan, lo besan, te estábamos esperando, Pablo. No. No. Le tenían miedo, ¿verdad? Entonces, Ajá. le sacaban el cuerpo. ¿Quién se hizo cargo de Pablo y se lo llevó a quién? Bernabé lo lleva a Pedro. A Bernabé, ¿qué quiere decir? Hijo de Hijo de consolación, y su consolación. verdadero nombre es José, José. Vamos bien. Entonces se lo lleva a quién, a qué apóstoles. A A Pedro. Pedro y Pedro, a Pedro y Santiago. Jacobo. ¿Cuántos días tuvo? 15 días. 15 días. 15 días Pablo ahí, y mientras después esos 15 días Pablo, ¿qué estaba haciendo? Predicando. Predicando. ¿Y qué querían hacer los judíos, sobre todo los judíos griegos que venían de afuera? ¿Qué querían hacer? Matarlo. ¿Qué hicieron los hermanos cuando supieron que querían matar a Pablo? Lo llevaron por Cesarea Por Cesarea, porque por ahí estaba la salida al mar Mediterráneo y se lo mandan para Tarso. Ahí dejamos a Pablo en Tarso. En esa persecución que había provocado el mismo Pablo, la gente había salido ¿para dónde? A Samaria. a Samaria. Primero para Chipre. Samaria, que ese es otro cuento que vamos a ver, y después el otro pasaron por Chipre y no le echaban el cuento a nadie, sino a los puros judíos, pero otros que estaban en Chipre pasaron ¿a dónde? Antioquía de Siria. Antioquía de Siria. Ahí, ¿qué hicieron? Ahí se levanta un Le movimiento echaron de el cuento a espíritu todo el mundo, empezaron a predicar y y se muchos entregó empezaron, un gentío. Se entregaron, mire, mucha gente se dominicanos, puertorriqueños, venezolanos, un cubanos, montón. todo ese montón, y los Mexicanos. israelitas. Cuando entonces le mandan un WhatsApp a Pedro, Pedro, mira lo que está haciendo, lo que está acá en Antioquía de Siria, que hace Pedro y todos los apóstoles. Mandan a Bernabé. Mandan a Bernabé. ¿A qué mandaron a Bernabé? a buscar a Pablo. No. No, lo mandaron para que fuera a ver lo que estaba pasando, que Viene a ayudara. Bernabé y nos manda un video. Ahí nos manda un WhatsApp y pone la foto en Facebook. Cuando llega Bernabé, ¿qué pasa con Bernabé y ve la iglesia, el movimiento? Se siente Que contento. va a,
Sí, exactamente, se siente contento y Iba la gente, Y se va a Tarso a buscar a sí, porque Pablo. A Pablo. era mucha gente en Antioquía de Siria, entonces él se acuerda de quién, de su amigo Pablo. Tu amigo Pablo. Pablo, ¿Y a dónde lo va a buscar? A Tarso. Tarso, A Tarso. Tarso. Pedro, Pablo, vente, hay una bendición grande ahí, necesito un pastor adjunto, un copastor. Pablo se viene y empiezan a trabajar. ¿Qué tiempo hay? Un año. un Un año, año. un año, Un año, ¿verdad? un año. Entonces, estando ahí ministrando al Señor, entonces, ¿cuánto tiempo ya lleva Pablo de creyente? 4. años en Bueno, ya Arabia, un año en Antioquía, y cuando él va a salir, según Gálatas, dice que fueron pasados 14 años que volvió a 14 Jerusalén, años. quiere decir que 10 años en Tarso. Entonces, estando capítulo 13, verso 1, 2, 3, están ahí en la iglesia de Antioquía, ¿de qué? Ya vamos entrando. De Sicilia. De Siria, De no Siria. Sicilia, de Sí. Siria, de Siria, Siria. Antioquía de Siria. Están ahí, y ¿qué dice el Espíritu Santo? Que pongan Que a separen a aparten Pablo y a Bernabé. Apártame a Pablo y a Bernabé por el ministerio que le he encomendado. Los hermanos le oran, ¿verdad? Y lo despiden. Pero cuando antes había visto un Oh, ángel en una Jerusalén hambruna. y habían mandado una ofrenda con Pablo y Bernabé, ¿se acuerdan? Y entonces Sí, cuando se regresaron de Jerusalén para Antioquía de Siria, ¿quién se fue con ellos? Juan Marco. Juan Juan Marcos, Marcos. que era de Bernabé. ¿Era primo o sobrino? ¿Sobrino o primo? Exacto. Una Primo. versión dice que era sobrino y otra versión dice que era primo. Pero era un joven. Cuando salen al campo misionero, ¿con quién se va con ellos? De Sicilia. Juan Bernabé y Pablo y Se Juan llevan a Juan. Marco. Ya. Cuando lleguen a Chipre, Se vira para atrás. no. Se en Chipre regresa. no. En- Se no, regresa. Chipre no, no, en Chipre no. Cuando llegan a Chipre, predican, pasan toda la isla y se encuentran con quién. ¿Quién los mandó a buscar? El procónsul El procónsul, ¿cómo se llama? Sergio Paulo. Sergio Pablo, varón prudente, Sergio Pablo temeroso de Cabello. la palabra de Dios. Creo que el apellido era Cabello, algo así. Ajá. Ok. Yo me acuerdo que él te dijo que era Entonces, Cabello. ahí estoy yo, Sergio Cabello. Ok, entonces, de Chipre, ya vamos a llegar a los 13:16. De Chipre pasan a un sitio llamado Panfilia. Ahí es donde Juan Marco parece Oh, que ahí es que se va. no aguantó el tren, como decimos nosotros en Venezuela, no aguantó la mecha y se devolvió a Jerusalén. Ok, ahora sí vamos a la clase. Ahora llegamos entonces a Hechos 13. Vámonos todos ahora sí a Hechos 13, verso 16, ¿verdad? Ahí llegamos. Ok, verso 16. Ya están en dónde? Antioquía de Pisidia. En Antioquía de Pisidia. Entonces vamos a ir con calma. Entonces Pablo, levantándose porque lo invitaron a que predicara, lee para que me ayude con la garganta cualquiera de ustedes. El 16. Sí, Entonces Pablo, levantándose, echa señal de silencio con la mano y dijo: varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nosotros, a nuestros padres, y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado ya los hay sacó. hay un eco, o alguien está leyendo también. Siga leyendo, que oigo como un eco. Y con brazo levantado Ajá. los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Ok, Y habiendo ahí le está destruido, echando el cuento de toda la historia, ¿verdad? De Sí. Israel. y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Ok, Después- espérese ahí. Le está echando el cuento de todo el Antiguo Testamento. Brinque al versículo 43. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos dijeron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Ok, parece ahí. Entonces ellos llegaron a la sinagoga de Antioquía de Pisidia, como hablamos, ahorita estamos desmenuzando.
y le dieron para que predicara, ¿verdad? Pablo se paró, le predicó y empezó a hablar de Moisés, del Antiguo Testamento, desde la ley, desde cuando le dieron la tierra prometida y todo. Y entonces la gente, tanto los judíos como los gentiles, les agradó eso. ¿Qué dijeron ellos? Bueno, siguen adelante, perseveren. Y el 44 dice, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios, hermano, casi toda la ciudad. O sea que ese culto, ¿dónde fue? ¿Al aire libre o adentro en la sinagoga? En Al la aire sinagoga. libre. Ese es el primer, Este fue al aire libre. ese es el primer milagro que yo siempre he visto. No había corneta, no había bocina, no había micrófono, no había amplificadores. Hermano, y para hablarle a media ciudad, solamente Dios podía hacerle llegar a todo, ¿verdad? Entonces, pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celo y rebatían lo que Pablo decía y contradiciendo y blasfemando. Hermano, tristemente también hay celos ministeriales, sépanlo. Y celos en la iglesia cuando un hermano, una hermana empieza a destacarse en algo. Hay celos. Usted trate de no aparecer en nada de eso. Si otro está prosperando y usted no, gócese con el otro. A su tiempo Dios lo va a levantar a usted, ¿oyó? No se Amén. ponga a estar envidiando nada, no, déjelo quieto. Pero estos judíos no lo entendieron. El 46 que dice, Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, ajá, ya va, de nuevo, ¿qué quiere decir eso? Con valentía. con valentía. Valentía, Con valor, ajá. con valor. Yo sé que esa palabra no se le olvida más nunca a usted. No, A vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Ok, Pablo le dijo, mira, yo no voy a pelear con ustedes. Ustedes no se sienten dignos de la vida eterna, de la salvación. Yo me vuelvo a los gentiles porque hay una profecía que dice así y le citó fue Isaías 42:6 y 49:6. Ok. ¿Y qué pasó con los gentiles cuando escucharon que le iban a dar mensaje a ellos ahora en el 48? Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Wow, se regocijaron. Hay salvación para nosotros. ¿Y cuántos creyeron? Todos los que estaban ordenados para la vida eterna. ¿Y cuánta gente había en la ciudad, de la ciudad escuchando? Así la como ciudad. Mayor parte de la ciudad. Casi toda la ciudad. Casi toda la ciudad. ¿Y esa ciudad era judía o era gentil? Era judía. No, Era gentil. gentil. Lo que era judía era la sinagoga. O sea que había más gentiles que judíos. Qué judíos. Y si estaba media ciudad, se podrá imaginar, tremenda iglesia. Tremenda iglesia, hermano, que se fundó ahí. ¿Y quiénes creyeron? todos los que gentiles Estaban ordenados para vida para eterna. vida eterna. Los gentiles. Ajá, pero la pregunta es, ¿y quién los ordenó para la vida eterna? ¿Qué tienen ustedes por esa y creyeron en todo lo que estaban ordenados para vida eterna? El Espíritu, Dios, el Espíritu Santo. Bueno, todos aquellos que ya el Señor había dispuesto que iban a recibir la salvación. Ah, entonces no fue porque ellos quisieron creer, era que ya Dios los había ordenado para la vida eterna. Ujú. Eso está ahí. Eso está ahí. como a todos nosotros, Exacto, como a todos nosotros, como a Estaba- todos nosotros. Vamos a ver ese versículo, Dios habla hoy. Vamos a ver cómo dice. En el de Dios hablado y dice, y creyeron todos los que estaban destinados a tener vida eterna. Esta palabra está más fuerte. Destinado. Destinado, destino. Ajá. Wow. ¿Te das cuenta, hermano? Que no, mire, oiga, nadie es tan sabio, tan astuto, tan entendido para decir, no, yo soy sabio, yo acepto a Jesús. No. ¿Cómo estábamos nosotros según Efesios capítulo 2? Muertos. Muertos en muertos
En delitos y Delitos y pecados. pecados. siendo engañados por Satanás, por nuestros pensamientos, haciendo la voluntad de nuestra carne. En otra parte dice que estábamos de espaldas a Dios. En otra parte dice que fuimos destituidos de la gloria de Dios. En otra parte dice que los deseos de la carne no se sujetan a Dios ni tampoco pueden. Y en otra parte dice, nadie viene a mí si el Padre no lo envía. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? Como dice la palabra, que nos llamó con cuerdas de amor y con lazos ¿no? Cuerdas de amor y lazos, se me fue la otra palabra. Entonces, Dios fue el que puso en nuestros corazones creer, hermano. Usted y yo no creímos obligados. Oiga, Dios, como dice una de las palabras, nos enamoró, nos sedujo y nos dio fe para creer. Cuando hablaron de Jesús, lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador. ¿Ves? Entonces, usted creyó porque Dios ya la había destinado. Léemelo en traducción lenguaje actual para ver cómo dice. Aunque ya de 3, 2, ya llevamos 2, que dice que apartado, ordenado y destinado. Cuando los que no eran judíos oyeron eso, se pusieron muy contentos y decían que el mensaje de Dios era bueno, y todos los que Dios había elegido para recibir la vida eterna Ok. creyeron en él. Fíjate, ordenado, destinado y elegido. Por eso a mí, el que me quiere decir que no es así, yo le digo, cuando tú me expliques estos versículos en su contexto, yo te puedo dar otra respuesta. Ahora, una pregunta, ¿estos gentiles sabían que estaban ordenados, que estaban apartados, que estaban destinados? No. No sabían. ¿Cuándo se enteraron ellos? Después que creyeron. ¿Quién inspiró la palabra del apóstol Pablo a los Gálatas? El Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo. ¿Ves? Entonces, ahora, yo no discuto con gente. El que quiera decir, no, hermano, fue porque yo creí, yo no. Ah, bueno, pero a mí me escogieron. Dígame, hermana Lourdes. Ok, ¿cómo ponemos en contexto el libre albedrío? El libre albedrío depende, fíjese. Hay el libre albedrío para tomar todas las decisiones que conciernen a este mundo. Si tenemos libre albedrío. ¿Qué vamos a comer? ¿Para dónde vamos a ir? ¿Qué ropa voy a tener? Si le digo que sí, si le digo que no, si estudio aquello, si compro este carro, si hago todas las decisiones donde entre su mente, su conocimiento, su ser, usted tiene libre albedrío para decir sí o no, para escoger. Pero todo lo que sea a nivel espiritual de vida eterna, no hay libre albedrío, porque ¿cómo estaba usted? Su espíritu. Muerto. ¿Podía decidir algo su espíritu muerto en cuanto a salvación? No. No. Ahora, estando muerta usted, su espíritu, ¿podía decidir qué ropa ponerse, qué comprar, a dónde ir? Y sí, entonces el libre albedrío, en cuanto a las cosas terrenales, tenemos libre albedrío. Voy el domingo a la iglesia, no voy el domingo, llego temprano, no llego temprano, pero en cuanto a salvación, la decisión se la reservó Dios. ¿Ves? Porque no podía. Pero ¿y por qué se la reservó? Se la reservó Dios porque estabas muerto. Tú no podías elegir. Dime, Casimir, dime a preguntar algo. No, ya con lo que usted dijo, pues ya Ok. me... Porque ¿qué pasa, hermana? Fíjese, ¿qué pasa? Entonces, queriendo la gente defender a Dios, entonces le dice, entonces quiere decir que lo que se pierde fue porque Dios no los escogió. Digo, no. Los que se pierden por sus pecados. Al igual que no íbamos a perder nosotros si Dios no hubiese tenido gracia por nosotros. ¿Te das cuenta? O sea, nadie recibe injusticia. ¿Qué reciben los que se pierden? La justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? Que la paga del pecado es muerte. ¿Y por qué nosotros no nos aplican la justicia? Porque Dios nos dio gracia. ¿Y por qué me dio gracia a mí y no a este? Porque Dios quiso. Entonces, ¿qué reciben los que se pierden? La justicia de Dios. ¿Qué recibimos los que somos apartados? La gracia de Dios. En ningún momento hay injusticia. Hay justicia y hay gracia. Por eso, cuando yo entiendo eso, de parte que Jesús, que yo no lo escogí, que Él murió por mí, que yo estaba apartado, que Cristo es la justicia de Dios en mí, ¿cómo vivo yo? Agradecido. Me tienen que obligar a que yo ame al Señor. No, sí, yo no podía hacer nada, él hizo todo.
me van a obligar a que ore, que lea la Biblia. No, si yo estoy contento. Me tienen que estar poniendo vigilancia para que yo peque. No. Y voy a pecar, sí, porque soy carnal, pero no es que lo ando buscando. O sea, yo vivo cuando entiendo esto agradecido. El que no entiende esto, ¿cómo vive? Con miedo. Que si pierdo la salvación, que si me voy para el infierno, que no duermo bien, que ahí el diablo me va a llevar, que ahora entonces tengo que confesar mi pecado. Ve la diferencia de entender que la gracia de Dios nos alcanzó y que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él nos llamó, nos adoptó y la adopción es irreversible. Entonces ahí es donde yo descanso, en la palabra, en la gracia del Señor, no en lo que yo haga. ¿Qué pasa con el hijo pródigo? Que es un hijo, Ajá, se aparta, ajá. vive en el mundo y regresa. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta yo creo que yo misma me la estoy contestando, Ah, bueno. porque es hijo, es hijo. Ya está, ya lo dijo usted, ya está, ya. Ya. Ok. Seguimos entonces, sigamos leyendo el 49. Salió inteligente la muchacha. Sí, salió buena. Es que a medida que vamos entendiendo la Biblia, otros pasajes se nos abren, se nos alumbran. Sí. Es como, yo me quedé como algo, es como dice, en ese versículo dice, tenemos libre albedrío, como dijo usted, en lo personal, en lo carnal y no en lo espiritual, ¿verdad? Ajá. Porque en lo espiritual. ¿Y por qué no en lo espiritual? Porque estábamos muertos. Ajá, muertos. Entonces, muerto no puede escoger nada. Pero una vez que también ya estás, porque vivo en Cristo, pues cuando ya nosotros, ese velo se rompe y podemos mirar y eso, ahí también no aplica porque decimos, tenemos libre albedrío para venir a los pies del Señor, a buscarte la palabra más, ¿no? Pero ya esa es otra cosa, ahí no estamos viendo, no estamos hablando de salvación, ahí está mi mente, ahí están mis intereses, ¿entiendes? Ahí está mi voluntad, mi decisión. Pero para salvación yo no podía escoger nada porque estaba muerto. No para salvación, sino como dice usted, No, para para mi los mente, demás sí hay libre albedrío, para los demás sí. para eso. Sino estamos conscientes que sí podemos. Entonces, Ya. por eso es que hay libre albedrío para todo lo que sea involucrar nuestra mente, poder de decisión, y hay gracia de Dios para los que estábamos muertos en delito y pecado, que no podíamos elegir nada. Y fíjate que es así, que Jesucristo dijo, venid a mí todo lo que esté encargado y trabajado. Venid a mí y yo lo haré descansar. El que a mí viene, yo no lo echo fuera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Yo soy el buen pastor. Yo soy la puerta. Y nadie. Entonces, ¿qué hizo Dios? Bueno, la justicia se pierde para el infierno. Pero tengo que aplicar a los que yo quiera, gracias. ¿Por qué le escogió a Casimiro? No sé. Gracias. Él lo sabrá. A Jacome, a Saúl aborrecí. Entonces la gente dice, pero tú pones un Dios malo, que la gente se pierde. No, Dios no. Fíjense, hermanos, la Biblia dice en Romanos, capítulo 9, que Dios tiene derecho a escoger porque Él es el alfarero. Y que el alfarero, ¿qué hace el alfarero con el mismo barro? ¿Qué hace? Dice, Lo forma. Lo forma. Pero ¿qué hace el alfarero según Romanos 9? De un mismo barro, ¿qué hace el alfarero? ¿Qué hace el alfarero? Hace vasijas buenas y vasijas malas. Ajá. Fíjate cómo dice la Biblia, vasija de honra y vasijas de deshonra. Ajá. Entonces, con el mismo barro se podía hacer una vasija para meter agua, pero con el mismo barro podíamos hacer una vasenilla para orinar en ella. Del pipí. Exacto, el mismo barro. Pero el alfarero decidió que esta es una vasija de honra y esta es una vasija para usos viles. Entonces dice Romanos 9, y si Dios queriendo mostrar su misericordia soportó a las malas vasijas para mostrar en nosotros el amor, es Dios que lo hace porque Él tiene derecho a escoger. Y la gente hoy escoge, hermano, según la ciencia y la tecnología, como quieren el hijo, ya hasta lo están escogiendo. Claro, hay que tener dinero, pero ya lo pueden hacer
este lo quiero pelo liso, ojos azules, blanco y cualquier cosa, no, ese no lo quiero, mátalo. Si el hombre que no tiene una conciencia alta puede tener ese poder de decisión hoy en día, cuánto más nuestro Dios, que es puro y santo, sabe elegir bien. Por eso es que yo vivo agradecido, gracias Señor, que de tantos negros que hay en Venezuela, tú agarraste a este negro que está acá. Yo estoy contento por eso. Yo Entonces, también. no tienen que empujarme, no tienen que regañarme, no tienen que gritarme, no tienen que asustarme y no tienen cómo asustarme de que te vas a perder la salvación. No, mi, usted está pelado. Usted no fue el que me llamó, usted no fue el que me cogió, usted no fue el que murió por mí. ¿Te das cuenta? Ve la diferencia cuando uno entiende, uno vive relajado para Dios. Amén. Seguimos Amén. leyendo. Estábamos en el 49. Sí. Sí. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Ok, parémonos acá. Por toda aquella provincia. ¿Cuál provincia era? Galacia. Sí. Ok. Lisa, léeme el punto 8, página 101 tengo yo, para hacer el pequeño resumen. ¿Dónde? ¿Del libro? Sí, del libro, punto 8, donde dice Página tenemos, 110. ¿Dónde? donde 110. dice tenemos un solo relato. Oh, espérame. ¿Sobre qué lo tenemos? Es que lo tenemos en inglés. 110. Página 110. 110. Bueno, léalo, hermana Rosana, si es verdad que ella tiene el libro. Tenemos un solo relato de la predicación de Pablo en una sinagoga en Galacia, de manera que repase cuidadosamente lo que sabe acerca de este sermón. Este sermón fue predicado en la ciudad de Antioquía de Pisidia y en el edificio judío, o sea, la sinagoga. Debe haber predicado en el idioma griego. Pablo fue invitado a predicar por los principales de la sinagoga, porque él era un rabino judío. Los versículos de la Biblia donde está consignado este sermón son Hechos 13, del 16 al 41. Ajá. Pregunto acá, ¿por qué predicaría Pablo en griego? Porque le digo, Porque era el idioma que entendían todos, sin Exacto, importar a dónde pertenecieran. exacto. Pueda que los de Galacia tenían su idioma, pero todos entendían el griego. ¿Te das cuenta? Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Ok. Pregunta hasta aquí para pasar más. Ahora nos vamos a. ¿De qué le habló Pablo? Hechos 13:30. Dice acá, vamos a leer. Aquí me lee Hechos 13:30. 13. 30. Mas Vamos a ver Dios, qué dice Hechos. Mas Dios le levantó de los días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén. No. Hechos 13:30. Mas Dios lo levantó de los muertos. Ajá, hermano. Ese es el mensaje que nosotros debemos llevar a la gente. Cristo murió por nosotros y nos levantó de la muerte. Pastor, pero ¿y lo escogí, lo elegí? ¿Y cómo es eso? Ok, es que usted no sabe quién es quién. ¿Sí o no? A nosotros nos toca predicar. Entonces, por eso es que yo digo, esa palabrita me lo gané para Cristo. Yo diré que te ganaste. Si ese lo escogí yo, lo tengo predestinado, lo tengo aguantado. Yo lo que hice es que te mandé a ti. ¿Verdad que eso quita toda actividad y vanagloria? Y arrogancia. Qué tremendo es conocer la palabra del Señor. O sea, a mí me da paz esto, hermano. A mí me da tranquilidad. Que conocer la palabra te quita todas esas cargas. Ok. Pastor, una pregunta. Ajá. Cuando en la palabra habla de los falsos maestros, falsos profetas, y está la cizaña con el trigo juntos, y hay personas que sirven en la iglesia y están sirviendo, están activos en la iglesia, pero son cizaña. ¿Cómo es eso? Ellos se sienten que son parte de... Sí, señor, pero todo se manifiesta a la luz de la Escritura, porque la gente puede engañar a mucha gente mucho tiempo, pero no a todos todo el tiempo. Pero se pueden engañar ellos mismos. También. Entonces vemos que el mensaje es sencillo, el mensaje es arrepentido y Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos. ¿Ok? Así que no se puede usted predicar muchas palabras de que las señales, que el anticristo, que el sello de la bestia, que quedan todo enredado, todo loco, que la profecía de Daniel, que
usted hable sencillo. Jesucristo vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Jesucristo murió por ti. Si tú lo aceptas, serás salvo de condenación. Hay una vida eterna y una condenación eterna. Que sus palabras las vaya tomando el Señor y le vaya llevando. Pero empezamos a ver las profecías, el Apocalipsis, las visiones, la bestia que salía del mar, los 4 cachos, que mira, hasta yo me meto en miedo a eso. Entonces, no, Pastor, sencillo, hable la palabra que la gente le pueda entender. ¿Estamos de acuerdo, verdad? pastor, Ajá. pregunta. ¿Y si en ese momento en donde estamos hablando con una persona que le estamos invitando a conocer al Señor, Ajá. qué podríamos nosotros recomendar para que ellos leyeran de la Biblia? ¿Qué pasaje, qué libro? No, ahí yo no tengo nada. La gente dice, uno dice, lea Juan, otro dice, lea Proverbios. Yo digo, lea la Biblia, que Dios sabrá dónde lo va a mandar. Dice, porque si el Espíritu Santo no está, así lea Juan, así lea Proverbios. Es cuando el Espíritu Santo, mire, yo conozco un caso, es un pastor que yo sigo, y yo he estado con él y hemos estado juntos, pero ya tengo años que no lo veo y yo lo sigo por las redes. Cuando yo me quiero reír un rato y aprender, lo pongo a él. No se lo recomiendo a ustedes porque les va a volar la cabeza. Bueno, Pablo sufre en Galacia, ¿verdad? Que es cuando lo apedrean, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Ujú. Ok. Pablo y Bernabé en Iconio. ¿Por qué se fueron de Antioquía de Pisidia? ¿Por qué se fueron? Porque lo persiguieron. Bueno, Persiguieron. Ajá. ¿Quiénes lo persiguieron? El pueblo porque No, no, el pueblo no. ¿Quién fue? los, Los Ajá. falsos, Bueno, tienen- exacto. No, los falsos tampoco. no, 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 son non-Christian. Los judíos, no cristiano. No por cristianos. envidia, no, vieron tanta ajá, por gente, envidia. tanta gente que estaba escuchando a Pablo Celos. levantar un falso testimonio, ¿cierto? Ajá, Unas sí, sí. mujeres muy acomodadas y la autoridad y los persiguieron y quisieron ellos, se fueron. Tanto los principales como las mujeres. Principales de la ciudad levantaron persecución contra Ajá. ellos. Llegaron a Iconio y ¿qué pasó en Iconio? Sí, ya estamos en el capítulo 14. ¿Qué pasó en Iconio? Cuando llegaron, Fueron a la verso sinagoga. 1, ¿qué dice? Léelo. Fueron a la sinagoga. Dice, aconteció en Iconio que entraron juntos a la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Wow, ¿cuánto? Una gran Multitud de judíos. Y griegos. Y griegos. griegos. Bueno, eso es gentiles, pues. Sí. Ujú. Acuérdense, la palabra gentiles que no son judíos. ¿Ok? Sigue, Robert. Dice más, los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Ajá. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo Otra vez. en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Ujú. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina. Y allí predicaban el O sea, evangelio. lo mismo que Antioquía, ¿verdad? Lo mismo. Pero ya habían fundado la segunda iglesia, ¿eh? Iconio. Entonces ya tenemos 2 iglesias en Galacia, Antioquía de Pisidia Y en Iconio. e Iconio. Iconio. Seguimos, sigue. Entonces, Entonces tuvieron que ir a Iconio también. Cuando llegaron, Ujú. ¿qué pasó? cuando llegaron a Listra, También le dieron y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate, derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra.
Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que es que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que las multitudes les ofreciesen sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedrado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. ¿Alguien más que quiera seguir? Ajá, yo. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, acuérdate que estamos ¿en dónde? En Listra. En Listra. Y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra. O sea, perdón, pasaron pero rodeándole a los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Ok, ya va. En Listra, aunque fue apedreado, también se convirtió mucha gente. Y por eso fue que no lo querían, porque unos vieron cómo fue de bendición cuando se convirtieron, el cojo comenzó a andar, pero después vinieron a acusarlos y lo apedrearon. Y sin embargo, dejó una iglesia también ahí. Y de ahí pasaron ¿para dónde? Se Derbe. fueron a Derbe. Para Derbe. Ok. El verso, ya lo decía. Y Bernabé para Derbe, el 21. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, o sea que volvieron a Listra, quiere decir que en Derbe hicieron otra iglesia. Tenemos entonces la iglesia de Derbe, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, o sea, se devolvieron por donde habían pasado fundando iglesia, ¿verdad? Ellos empezaron Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Cuando terminan ahí, entonces se devuelven otra vez Derbe, Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia. Pero miren lo que estaban haciendo: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada ciudad, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Qué tremendo, ¿no? Entonces se fundaron 4 iglesias, ¿cierto? 4. Sí. Ahora mire lo que dice el 24, léalo, Rosario, el 24. Ya Pasando terminaron, por ¿no? Pisidia. Ajá. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Pergue, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios, para la obra que habían cumplido. Parece ahí, fíjate que, para no entrar en detalle, porque se nos va el tiempo, te regresaron directamente ¿a dónde? Antioquía de Siria. Ajá, de donde habían Sido encomendados. sido encomendados para la obra que habían cumplido. Oiga, para la obra que habían cumplido. Sigue, hermano. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Ese allí donde es, ese Perdón. allí donde es. Antioquía. En Antioquía. ¿Cuál Antioquía? Antioquía de Siria. Antioquía. Entonces fíjate, él sale con Bernabé y Juan Marcos de Antioquía de Siria. A mitad de camino se devuelve Juan Marcos. Ellos llegan a Galacia y comienzan a predicar en Antioquía de Pisidia. Fundan la iglesia, pero tienen que salir corriendo.
pasan a Iconio, fundan la iglesia, pero tienen que salir corriendo otra vez. Llegan a Listra, fundan la iglesia, pero ahí apedrean a Pablo y tienen que irse otra vez. Y pasan a Derbe. Derbe, si no dice la Biblia que no pasó nada. Fundan la iglesia en Derbe, entonces se devuelve Derbe, Listra, Listra, Iconio, Antioquía y Antigua de Pisidia, Pisidia. pero confirmando los ánimos de los hermanos y nombrando ancianos, pastores, obispos, lo que queramos nombrarlo, exhortándole a que permanecieran firmes en los caminos del Señor y que era necesario que a través de muchas tribulaciones entren al reino de los cielos. Y de Antioquía y Pisidia pasaron por aquí, pasaron por allá, hasta llegar nuevamente a la iglesia de Antioquía de Siria, de donde habían salido encomendados para la obra que habían cumplido. Le echaron el cuento a la iglesia, dieron el testimonio y se quedaron ahí mucho tiempo. Ya vamos a ver la próxima clase, que en el capítulo 14 sale el segundo viaje misionero. ¿De dónde usted cree que salió? De Aquí Antioquía de hace- Siria. Antioquía de Siria. Exacto. Y cuando regresan otra vez a Antioquía de Siria. Se da cuenta que ahora tenemos todo esto compacto, bien ordenadito, bien Exacto. sabroso de entender, entonces difícilmente se nos olvide. Tenemos 10 minutos, preguntas. Y los 2 años que hablamos eran de Antioquía de Siria hasta regresar a Antioquía de Siria. Esos fueron 2 años, todo ese viaje. Exacto, 2 años. Los 2 años. 2 años. Y ahí se enfermó Pablo en el primer viaje, ¿verdad? Ahí lo apedrearon, pero con todo eso fundó iglesia. No. Mencionan la edad de él, de 46 a los Ok, 48 eso lo años. sacan, es un cálculo de que cuando a los 12 años pasaban a ser hijos de la ley, según los judíos, y se estipulaba que para que un muchacho se graduara, por decir así, saliera como rabino, como lo era Pablo, se llevaba entre 12 y 15 años. Si tenemos 12 años, que era hijo de la ley según la Biblia, que fíjate que a los 12 años fue por primera vez Jesús fue a Jerusalén. Entonces 12 años más 15 estudios son 27. Entonces si a los 27 le sumamos 14, ya estamos hablando como de 41, por ahí va la cosa. ¿Ves? Hay cosas que escuchen un mensaje que tengo en mi canal que se llama Lo que la Biblia dice y lo que la Biblia enseña. Son dos cosas diferentes. Espero que me sigan queriendo igual. Y cualquier duda, usted puede hacer la pregunta que usted quiera. Se vale no estar de acuerdo conmigo, yo estoy de acuerdo con eso, pero cuando usted me quiera refutar algo, siempre sea a la luz de la Biblia y yo se lo voy a aceptar. Bueno, mis hermanos, salud y bendiciones. Que Dios les bendiga. Amén. Le bendiga. Espero verlo el Buenas noches. martes. Buenas noches. Espero verlo el martes. Buenas noches.